Mechi nos va a contar la nueva decisión que tomó el gobierno argentino, un poquito emparentado, no sé, decime vos, Mechi, si no es así, con las decisiones que viene tomando Donald Trump. Sí, seguimos la línea de Estados Unidos en esta decisión porque conocíamos hace algunos días la decisión justamente que había tomado el presidente de Estados Unidos de sacar a su país de la Organización Mundial de la Salud. Y hoy amanecimos con esta noticia donde a través de conferencia de prensa Manuel Adorni contó que Argentina iba a hacer exactamente lo mismo por orden del presidente Javier Milei, y fue también Mario Lugones, que es el ministro de Salud de la Nación, que poco lo conocemos porque la verdad es que comunica poco y hace muy poquito también que está en el cargo porque vino de reemplazo. Salió también con un comunicado a decir que ya se estaba trabajando para esa salida. ¿Y por qué se estaba tomando esta decisión? Porque según el gobierno nacional no coincidieron en nada con la idea que se tuvo sobre la pandemia y el trato que se le dio a la misma, siguiendo básicamente los dichos de Donald Trump. Mira, esto es lo que decía Mario Lugones, a pedido del presidente Javier Milei: iniciamos el proceso para que Argentina deje de formar parte de la Organización Mundial de la Salud. Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía ni en nuestra salud. Argentina no recibe financiamiento de la Organización Mundial de la Salud, y aunque algunos proyectos de cooperación técnica pueden recibir financiamientos, estos se efectivizan mediante, bueno, esta es otra organización que representa más a la nacional. Es importante destacar que salir de la OMS significa salir, no significa salir de la Organización de la Salud, digamos que en realidad engloba todos los países y no que tiene una lista estricta. Esto es lo que viene a decir el ministro de Salud, que en realidad es una decisión del presidente. Entonces todos nos empezamos a preguntar en casa qué significa esto, porque en realidad en el día a día tal vez no nos puede representar nada, pero Dios quiera no tengamos enfrente una nueva pandemia en donde dependamos también de esa organización mundial que nos hizo tener llegada la vacuna, que nos hizo también emparejarnos con un montón de países a la hora de saber cómo transitar esa pandemia y cómo manejarnos. Entonces, estar exentos, aislarnos de una organización mundial tan importante, en algún punto también nos tiene que causar algún problema. Y le vamos a preguntar a Hugo Pizzi, que es un doctor con mucha experiencia y que durante también lo que fue la época del COVID escuchamos con relación a cómo transitar esta enfermedad, este virus que desconocíamos, ha tomado conocimiento, pero sobre información tenía ya. Así que, doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Y la primera consulta es: ¿qué significa para nosotros hoy como argentinos salir de la Organización Mundial de la Salud? Hola, Mercedes. Bueno, te cuento, para mí personalmente son sentimientos encontrados, porque en la década del 80, o sea, yo tuve mucha ayuda e inclusive tuve muchas consultas con Ginebra, que es donde está la sede central, por un tema de toxoplasmosis que la Universidad de Córdoba estaba desarrollando en ese momento. Pero debo decirte, debo aceptar y debo reconocer de que últimamente la Organización Mundial de la Salud, Mercedes, se politizó y ha tenido una serie de tropiezos y una serie de errores. Te voy a mencionar uno solo que fue realmente tremendo. A ver. En plena pandemia, la OMS dice: dejen de usar los barbijos porque no es una enfermedad que se adquiere por la aerolización, por cosas. La única entidad técnico-científica que estuvo sola en el desierto diciendo nunca abandonen el barbijo fue la Universidad Nacional de Córdoba, la más antigua del país, y a rajatabla lo sostuvimos a eso porque sabíamos que era por ese nivel. Bueno, ese fue una retahíla junto con ese otros tantos de la cuarentena y demás, una retahíla de errores. Por lo tanto, en general la gente en la calle, lo he notado hoy en el hospital, caminando en la universidad y demás, se pregunta: ¿y nos va a pasar algo? No nos va a pasar nada. ¿Por qué no nos va a pasar nada? Primero, porque el mundo científico está totalmente comunicado. Los centros de investigación, algunos son privados, laboratorios privados, otros son pertenecientes a las grandes universidades nacionales. E inclusive hoy en Argentina, en Córdoba, el decano de Córdoba tiene la presidencia de todas las facultades de medicina
del Caribe y de América Latina. O sea, fíjense lo que es hoy en día, cómo la comunicación es maravillosa, es la era de las comunicaciones. Entonces hay infinidad de entidades que nos pueden solucionar. Bien. Además, nosotros convengamos que tenemos premios Nobel, tenemos gente talentosísima y no hemos ido con la ayuda ni con la anuencia. No, claro, doctor, pero digo, frente a una pandemia como la que atravesamos y que nos hiperconectamos a nivel mundial a través de la Organización Mundial de la Salud, digo, cuando uno hoy escuchaba esto decía, pero vamos a quedar aislados, es muy importante que usted venga a aclararnos que no. No, en absoluto, no. Fíjese, la red universitaria de las universitarias grandes, que son gente atinada y sumamente capaz, está totalmente lubricada, o sea que no hay ningún tipo de problema en cuanto a comunicación. Perfecto. Los centros de investigación son los mismos. Y convengamos que si hay que comprar algo, siempre se lo tenemos que comprar a un laboratorio privado o a un laboratorio de una entidad. Es lo que terminó pasando en pandemia. Doctor, lo interrumpo porque tenemos otra pregunta de un compañero. Sí, doctor Pizzi, buenas tardes. Bueno, justamente usted mencionaba, Rodolfo Vera Calderón le habla, usted hablaba de estos premios Nobel, ¿no? De Hussein, de Leloir y de Milstein, que justamente fueron premios Nobel de Medicina, 3 de los 5 que tiene Argentina. ¿No le parece un tema que moralmente hablando, Argentina tiene como un papel preponderante, tiene como un lugar en el mundo de la medicina a nivel mundial, que salir de la OMS, como usted dice, no va a pasar nada, por supuesto, porque hoy con la interconectividad científica y demás, pero no es como un tema casi moral de seguir perteneciendo a una organización que, nos guste o no, tiene tropiezos, pero por otro lado lleva estadísticas, por otro lado genera alertas, por otro lado tiene un sistema de monitoreo a nivel mundial que es importante. No hay ninguna duda. Fíjese usted que yo empecé diciendo tengo sentimientos encontrados, pero debo decirle que todo se va a poder subsanar sin ningún tipo de problema. La OMS últimamente, y la conozco desde la década de los 80 detenidamente, se politizó mucho. Sí. Y tuvo una retahíla de tropiezos que realmente son inconcebibles en una entidad de esa categoría. Y la organización... La Organización Panamericana de la Salud, perdón que lo interrumpa, para usted, digamos, tiene como la misma función, como que no tiene sentido pertenecer a las dos, solamente con estar en la OPS es suficiente. Bueno, mira, la Oficina Sanitaria Panamericana es, de pronto, tiene aportes de la OMS, tiene aportes de diferentes países. En Buenos Aires tiene una sede importante que está al frente de la Plaza San Martín y en general siempre se ha consultado a la Oficina Sanitaria Panamericana. Yo recuerdo, siendo asesor de la provincia de Entre Ríos, se la consultó a la Oficina Sanitaria Panamericana, cobró y cobró mucho para hacer una serie de estudios que se les pidió, dejó unos libros con las conclusiones y evidentemente sí son cosas que uno puede acceder, pero... vuelvo a decirle, mi gran satisfacción y donde yo como profesor investigador estoy siempre asentado y tengo esa seguridad absoluta son en las grandes universidades argentinas, que para nosotros son fantásticas. Y esas universidades están absolutamente comunicadas con el mundo. Nosotros sabemos si en este momento, por ejemplo, en Burkina Faso hay casos de determinada patología. Nosotros sabemos si en este momento en la República Democrática del Congo ha aparecido algo referente a una patología infecciosa. Y en general siempre hay colaboración en distintos países. Entonces, de doctor... última, podría coincidir con usted y con Mercedes de que es una pena salir, pero no nos va a pasar nada. Les puedo asegurar que no va a pasar. No, el temor se entiende que no vale la pena en este caso. Lo que sí uno entiende es, porque finalmente si no coincidían en ese momento con lo que se estaba en realidad recomendando sobre lo que tenía que ver con la pandemia, porque en realidad lo que se hacían eran recomendaciones, no tenías que cumplirlo a rajatabla, después cada estado decidía finalmente qué era lo que tenía que hacer el país, y acá estábamos con la presidencia de Alberto Fernández. Digo, a futuro podías tener tus diferencias, ¿no? Entender que es una recomendación, pero vos, puertas adentro, en tu país, siendo gobierno, podías finalmente hacer otra cosa, pero no salir directamente. Yo creo, y es una opinión muy personal, que justo se toma esta decisión
tratando, una vez más, nombrando acá las cartas políticas, de alinearse en el pensamiento de Estados Unidos, más que en realidad enfrentarse a las decisiones que en algún momento tomó la Organización Mundial de la Salud, porque digo, el gobierno que hoy tenemos es gobierno ya hace un año, entonces lo podría haber hecho antes. Puede ser de que haya esas implicancias, pero yo lo único que puedo hacer como diagnóstico de situación es que está muy politizada. Hubo una retahíla de errores en la pandemia y todo debido a la politización. Yo creo que todas las entidades de estas características tienen infinidad de anticuerpos como para volver a reestructurarse, y creo que no lo hizo la OMS porque la conozco desde hace muchos años. Pero no hay ningún problema. O sea, yo lo que creo que nosotros debemos tranquilizar a la gente, porque inclusive hasta podemos estar en contacto con... Es la era de las comunicaciones, Mechi. Seguro. Nosotros hoy sabemos todo y podemos pedir, y nos piden constantemente ayuda. La frontera con Bolivia nos pide ayuda, los paraguayos nos piden ayuda, nosotros ayudamos a los brasileños con el tema. O sea, el mundo es pequeño, y si el mundo es pequeño en eso, en ciencia más pequeño aún. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo esta comunicación. Lo principal es llevar tranquilidad con respecto al día a día del argentino, porque bastantes problemas tenemos como para encima tener ahora esta preocupación que además poco entendíamos hasta dónde tenía llegada. Le agradecemos mucho, doctor. Un abrazo cariñoso, Mechita. Hasta pronto. Luego. Adiós. Gracias. Gracias, Mechita. Bueno, muchas gracias. Entonces, llevar tranquilidad, y Argentina es cíclica. En un par de años tenemos otro gobierno y seguramente volvemos a la Organización Mundial de la Salud, que es real, no nos soltaron la mano, vamos a seguir perteneciendo y tenemos un sistema de respaldo, pero siempre es importante pertenecer, y sobre todo a un organismo tan importante. Gracias, Mechita, te dijo el doctor, y yo no me voy a quedar atrás. Porque lo Gracias, conozco Mechita. hace muchos años. Igual coincido con Mechita.